Tengo en mis manos este informe, este estudio, el resultado del estudio que se llama La Escuela que Queremos, Estado de la Educación en México 2018, ordenado y hecho por Mexicanos Primero, que platicaba ahorita con su director general. Es un informe, se ve extenso y detallado. Juan Alfonso Mejía López es el director de Mexicanos Primero y está hoy con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alma. Un gusto saludarlos y estar en Acoustic. Es mucho más sencilla la escuela que queremos. La escuela que queremos, la educación es un asunto de oportunidades. Y todos los días tenemos, por lo menos en educación básica, 26 millones de niñas y niños que están jugándose esa oportunidad. Y para millones de mexicanos puede ser la única oportunidad que van a tener para un México más justo. Dime. Y la escuela que queremos es muy sencilla. Es una que supere su contexto. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la escuela que queremos? Es una escuela que el origen no tenga que ver con destino. Tiene que ver con una escuela que si tú tienes esa posibilidad de estar, aprender y participar, entonces tengas la posibilidad de salir adelante para ser la mejor versión de lo que tú quieres ser. Le preguntaron a Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, cómo era posible que viniendo de un contexto social como el de ella, bastante difícil, hubiera podido ser alcaldesa de París. Y fue muy específica. El gran tema de Francia es que todos podemos ir a las mismas escuelas. Algo muy concreto. Los hijos de los arroceros en Vietnam tienen mejores resultados que los hijos de los empresarios que viven en Bosques de las Lomas. Eso lo dice PISA, para ser muy claro. No me Entonces, a ver, otra vez repite eso, por favor. Los hijos de los arroceros de Vietnam, del cual México tiene un Producto Interno Bruto por lo menos prácticamente de 6,000 de Vietnam, de casi los 12,000, entre 10,000 y 12,000, que está variando mucho, el de México. Cerca del doble. Cerca del doble. Básicamente, los hijos de los arroceros tienen resultados educativos mejores que los hijos de los empresarios, de los gobernadores, de la clase más acomodada en México. ¿Qué es lo que salva, por ejemplo, a estos jóvenes que tienen 15 años? Bueno, que tienen padres, madres de familia, que les permite viajar, que les permite acceder a otro tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo importante, yo creo que de este dato? Es que la escuela te está reproduciendo sistemáticamente diferencias y te está alejando en lugar de acercarte. Entonces creo que uno de los primeros temas, ahora que hablamos de una coyuntura electoral, es que los candidatos, todos, tienen un diagnóstico equivocado. ¿Todos? ¿Por qué? Todos. ¿Por qué? Porque están hablando de inseguridad, empleo, corrupción, y todas estas son expresiones de un problema que inició en otro lado y que fue falta de oportunidades. La escuela te debe de brindar esa oportunidad, insisto, a la que millones de mexicanos es la única que van a tener y no tienes derecho a arrebatársela. Claro, que fuera la educación uno de los temas principales de los candidatos, porque de ahí surgen muchas cosas, desde la violencia, la delincuencia, el narcotráfico y demás. Pero parte del problema es que la educación en este país es un tema político. Es un gran punto. A ver, hasta hace muy poco tiempo, cada vez que decías educación, terminabas hablando de asuntos políticos, electorales, sindicales o financieros. Representa incluso la caja chica para muchos gobernadores. Sí, sin duda. En el momento en donde utilizas una política pública como una de las 16 que está en nuestro estudio, que es centralizar la nómina, pusiste en un grave problema a muchos gobernadores del país, porque para muchos es hasta 50% de su presupuesto. Entonces, yo creo que cómo ha venido siendo este proceso de transformación, que no es solo reforma, y eso creo que ha generado confusión, es que primero lo subes a la agenda, sin duda, concientizas sobre el tema y luego lo dotas de un andamiaje institucional. ¿Dónde estamos hoy? Estamos hoy hablando más de políticas educativas que tengan que ver con esa posibilidad de continuidad. Y ya no nada más estamos hablando de si el sindicato juega en un asunto electoral o no. Yo creo que ya estamos hablando específicamente, por ejemplo, de uno de los grandes desafíos que vienen es compromiso y capacidades de los que van a implementar la transformación. ¿Quiénes son?
Uno de ellos son los maestros, por ejemplo, y hay una gran deuda con nuestros maestros. Es mentira, Alejandro, Alma, que los maestros le temen a la evaluación. Eso es mentira. Claro, los maestros no es lo mismo que la cúpula sindical. Y al momento en que haya una evaluación y tú tienes hombres y mujeres que quieren, que acceden por mérito y ejercen su vocación, sin duda hubo un impacto en el tema político. Pero ¿cuál es la primer consecuencia que debe de haber cuando te evalúas? Formación. Y eso es lo que te reclaman. Si yo voy, me presento a la evaluación, lo mínimo que espero es que me formes. Te doy un dato en específico que también viene en una de las 16 políticas públicas. Tutoría. Para todos aquellos de nuevo ingreso al sistema profesional docente, uno de los temas que está en la ley es que reciban tutoría. En el 2016 solamente 36% de todos aquellos que ingresaron al servicio profesional docente recibieron tutoría. Sin embargo, se tienen que volver a evaluar si no fueron idóneos en un primer momento. Entonces, ¿qué es lo que sigue hoy? Primero, que el proceso continúe, porque la reforma fue la parte legal y administrativa. Ahora hay que llevar esos marcos al aula. ¿Y eso qué significa? Cambiar prácticas. Cuando vemos esos rankings famosos de PISA y las pruebas OCDE, no es otra cosa que, no es un tema de comparación de México con Noruega. ¿Cuáles son las prácticas que existen detrás de ese ranking que tiene a esos países bien posicionados? Otra vez, Vietnam. Vietnam fue el país número 1 con menos reprobados, no nos gusta esa palabra, pero que no tuvieron el aprendizaje mínimo de 73 países. Vietnam, ¿cuántos tuvo? .56. Wow. México llegó a tener alrededor de 53. No me digas eso. Wow. Entonces, o sea, prácticas. Medio punto Vietnam. Así es. Y medio 50, punto. más de la mitad México. Y más de la mitad México. Qué impresión. Entonces, creo que la escuela que queremos es un tema que supere su contexto, la educación es un tema de oportunidades y siempre tiene un rostro humano. Y entonces hoy hay que hacer un corte de caja, lo ponemos en sus manos, no para mirar hacia atrás, sino que sigue hacia adelante. A ver, Juan Alfonso, eso es lo que, a eso quiero ir. Ya sabemos desde hace años que estamos mal. Tal cual. Creo que hoy sabemos por qué estamos mal, ¿no? En el sistema educativo mexicano. Ya hemos vivido varios ejemplos de países que estaban más atrasados que nosotros, que han mejorado sus sistemas educativos y nos han rebasado. Hablo de Corea del Sur, hablo del propio Singapur, hablo de España, hablo de, ahora tú mencionas Vietnam, etcétera. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer algo para detener esa espiral en la que parece que estamos en materia educativa? Alejandro, no estamos donde queremos, eso es una realidad, pero están pasando cosas, ya están pasando cosas. Y el que esté habiendo un proceso nos está llevando a nuevos desafíos, eso es una realidad. Entonces, decir hasta cuándo, lo que te quiero decir es, ya estamos ahí. Decía Borges, es inútil que toques la puerta, ya estás adentro. Entonces, México ya está adentro. ¿De qué debe estar, en qué debe estar concentrado? En continuar. Y continuar no solamente significa seguir aplicando a la letra del 1, el 2, del 2, el 3, no. Un sistema educativo que aprende necesita ajustar. Eso es muy importante. Ajustar, evalúas y ajustas, evalúas y ajustas. Entonces, no hay ni triunfos o éxitos simplemente porque convocas un concurso, por ejemplo, de oposición, que sé que eso es uno de los temas de los radioescuchas televidentes que tienen más claros. Convocas un concurso de oposición y ya porque lo concursaste, entonces ya está, ya salió. No, hay que ver si al final de cuentas esos resultados te están arrojando un verdadero cambio en el derecho de los niños a aprender en el aula. Y si no es el caso, entonces quiere decir que hay que ajustar el instrumento. ¿Cuál instrumento? Una de las cosas que hemos dicho también viene aquí y lo decimos, los maestros necesitan ser evaluados también, no solamente, como no es el caso hoy,
con una computadora y en un salón donde los convocan, sino en su salón de clases. La observación en el aula es muy importante, porque ahí también le puedes hacer recomendaciones. Entonces, lo que te quiero decir es, ya está sucediendo, hay que continuar. Para continuar es necesario el ajuste. Eso no quiere decir que fracasó o no. Y luego hay que ser muy claros. ¿A quién le corresponde esta parte? En los gobiernos o en los regímenes autoritarios, ahora que hablabas de Vargas Llosa en tu bloque anterior, es el gobierno el único que decide. Una educación, la educación, para que sea considerada como un proyecto social, tiene que ser social. Si no, no es proyecto educativo. O sea, tomarlo la sociedad. Así es. Y esto no lo estamos inventando en Mexicanos Primero, es la evidencia, que eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Evidencia para sentar bases para el diálogo. La sociedad civil, en la medida en que tiene un músculo cada vez más vigoroso, puede sin duda, y ha sido el caso de países como los que has mencionado, mantener un proceso que continúe. Hoy, el tema de la transformación educativa es mentira que le pertenezca ni a un partido político ni a un gobierno. Un caso, te diría, fue una reforma constitucional, eso implicó cambios en la legislación, y entonces el Congreso de la Unión, los congresos estatales, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INEGI, la Suprema Corte de Justicia, sociedad civil, y todos han tenido que participar en el proceso. Pues a seguirlo, como dices, a tomarlo y darle seguimiento paso por paso a este proyecto, la escuela que queremos. Juan Alfonso, gracias por haber estado aquí. Al contrario, es un año para que los candidatos hablen de lo que nosotros queremos. Así es que nos gusta decir, antes niños que partidos. Muchas gracias. Bien, llevar gracias. a la práctica la escuela que queremos. Así es, muchas gracias. Muy bien, Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Gracias, vamos a una pausa, 8:05, regresamos.